Vamos a pasar a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Hoy es un día especial para México. Un cambio en su historia, para bien o para mal, va a ser el gobierno, ¿verdad? Pero ¿qué puede hacer la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia al respecto? ¿O cómo debemos tomar la iglesia eh, este suceso, ¿verdad? Que está sucediendo, que está pasando en nuestro país este día. Capítulo 4, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Quiero que veamos otras citas, lo mismo, ¿verdad? Pero aquí lo presenta Daniel uh, en diferentes tiempos. Verso 25 dice, eh, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Verso 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En el capítulo 5, versículo 21 dice, 5:21, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Aquí, ¿verdad? Nos enseña la Escritura, hermanos, cosas que debemos tomar en cuenta en cuanto a todos nuestros procesos electorales de nuestro país y ver, ¿verdad?, las elecciones que se hacen en otros países. Hay diferentes sistemas de gobierno que se han presentado en el mundo, diferentes hombres que están al frente de gobiernos en todo el mundo, unos pues vemos bien y otros que valoramos que no están haciendo las cosas bien en nuestro juicio, y nosotros estamos pensando, ¿verdad?, que qué mala onda sería que alguno de esos gobernantes nosotros pudiéramos tener a alguien semejante en nuestro gobierno acá, asemejando, ¿verdad?, las virtudes o defectos que puedan tener tales gobernantes. Porque Dios permite que haya un gobernante como Putin allá en Rusia, un gobernante como X otro, ¿verdad? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué permitió a Hitler? Bueno, no lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos, lo que sí nos dice la Escritura, que Dios es quien lo permite, ¿verdad? Porque Él es el soberano sobre todos los reinos de los hombres. Dios es quien lo permitió. Dios es quien lo está permitiendo. ¿Para qué? Para sus planes, para sus propósitos de Dios. Entonces, lo que quiero decirles, hermanos, es que Dios es el que va a elegir a nuestro gobernante
en turno aquí en México. Yo pensé que era mi voto. Sí, pues, colaboramos con Dios con nuestro voto, pero no es mi elección, es la elección de Dios para su plan y propósito. Algo Dios tiene que hacer con ese gobernante que va a establecer. No me importa que sea el que vaya con menos eh, propuestas, menos que sea más desconocido, no importa quién sea. Si es el más desconocido, dice aquí el verso 17, constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dios puede hacer que las cosas cambien, que el corazón de la gente pueda cambiar para que el más bajo, el que vaya al fondo, ¿verdad?, de las encuestas, pueda ser el presidente. ¿Verdad? No sabemos quién va a ser, pero lo que les quiero decir es esto, que es Dios quien lo puede hacer y que lo puede hacer y que puede hacer que estas cosas sucedan. Entonces, ¿qué pasa si gana un contrincante, un candidato que no es el que yo quería? Tengo que decirle, Señor, es tu decisión y es tu voluntad. ¿Sí? Tengo que decirlo así. Yo no puedo ponerme como los demás humanos, como la demás gente que está pensando, perdió mi candidato, perdió mi candidato y voy a hacer una revolución por causa de esto. No es nuestra parte, hermanos, no es lo que nosotros estamos pensando, porque Dios es el soberano y es quien pone a la gente que debe gobernar dentro de su planeta, en cada región, en cada zona. El reino, vamos a ver unos ejemplos, se los voy a decir. El reino, cuando estaba reinando el rey David, pues tuvo varios hijos y por derecho le pertenecía a Absalón. Absalón, su hijo mayor, debía ser el rey. Y Dios dijo, no es Absalón, ¿verdad? Lo mataron antes de tiempo. Bueno, entonces el reino pasaba a Adonías, el siguiente en sucesión. Y Dios dijo, no es Adonías, no es Adonías. Quitemos a Adonías y puso a Salomón sobre el reino. Es al que Dios elige. Es al quien Dios elige sobre todas estas cosas, ¿verdad? Eligió a David sobre todos sus hermanos, siendo el último, lo eligió a David. Es Dios el que elige. El Señor le dijo, Pilato le dijo al Señor, mira que yo tengo autoridad para para matarte o para perdonarte la vida. Ninguna autoridad tienes si no te fuera dada de arriba. Ninguna autoridad tienes si no te fuera dada de arriba, le dice el Señor a Pilato. Es triste saber que, pues, la violencia alcanzó a varios o bastantitos candidatos en estas elecciones. Muy triste. Ayer fue otro candidato quien murió, que fue asesinado. Si no me equivoco, fue ahí en el estado de Puebla. Drásticamente, no sé cómo estaba su elección, qué tan alto iban sus encuestas, cuántos seguidores tenía, si iba a quedar él de presidente, pero ya no pudo ser, porque Dios no tenía planes con él, sencillamente. Allí puede estar uno que tenga el favoritismo de todo el pueblo,
Pero si Dios dice no, ahorita lo quita. Porque Dios es el que establece quién va a gobernar. Así de sencillo, dice aquí la escritura. Dios es el que lo elige de acuerdo a su plan, para sus planes. Veamos Proverbios capítulo 8, versículo 15. 8:15 dice así la escritura: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Hablando de la excelencia de la sabiduría, pero la sabiduría que viene directamente de Dios, y Dios es el que da la plena sabiduría. Entonces, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Es Dios quien pone o dispone al gobernante, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a votar? Y viene nuestra parte, hermanos, como ciudadanos. Somos instrumentos de Dios. Somos instrumentos de Dios para dar testimonio de Él. Debemos ser un ejemplo de testimonio cívico a las demás personas. Y ahorita lo vamos a leer en uno de los textos que vamos a mirar. Pero somos instrumentos de Dios para dar testimonio de Él, ¿verdad? Ese ejemplo que debemos dar como ciudadanos en cada momento. Entonces, por esa razón es que debo también participar de las votaciones. Romanos capítulo 13, dice así la escritura. Romanos 13. Sí, voy a cambiar el micrófono. Sí. Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, el que tributo, al que impuestos, y al que respeto, al que honra. Aquí, ¿verdad? Nos enseña de la Escritura que primero debo haber orado y ver primero por los intereses espirituales antes de emitir mi voto, ¿verdad? Oración. Parece que no importa, ¿verdad? Si oro o no oro, con tal de que yo sepa que escuché a mi candidato o mi partido preferido, con eso me basta. Pero a veces eso nos puede engañar, porque tanto un partido o un candidato, primero, son hombres,
no son Dios, pueden cometer equivocaciones. Pero si yo oro, Dios me va a abrir mi mente, mis ojos, para ver si hay algo que este candidato está escondiendo por abajo y que puede destruir nuestra libertad en lo espiritual, nuestra libertad religiosa. Se han abierto a áreas, ¿verdad?, para abrir más nuestros panoramas en lo religioso, pero déjenme decirles que hay gobernantes que han limitado la libertad religiosa, han quitado, ¿verdad?, derechos a iglesias. Y lo podemos ver en otras partes del mundo donde los gobernantes, ¿verdad?, han prohibido a las iglesias hacer servicios así continuos. Hay iglesias, en lugares donde no pueden tener Biblias, hay lugares donde no pueden ni siquiera hacer culto. Entonces, nosotros tenemos aquí una oportunidad de libertad que debemos, ¿verdad?, estar orando para que esta pueda seguir, para que podamos seguir hablando del Señor Jesucristo con plena libertad. Plena libertad. Estaba escuchando ayer que un candidato, voy a decirlo en términos general, un candidato pretendía quitar la libertad en las redes sociales. ¿También? Es un problema, ¿verdad?, que afectaría a millones de personas si promulgaran una idea contra el gobierno, que hablaran mal del gobierno en turno. Entonces, si esto llegara a suceder, yo no voy a votar por ese candidato porque va a quitar esto de las redes sociales. Pero este candidato va a apoyarme en lo religioso, en las cosas espirituales. Aquí entonces, ¿dónde estoy yo poniendo mi balanza? ¿En lo material, en lo físico, en lo humano o en lo espiritual? Este me va a apoyar con todas las cosas buenas del planeta, me va a apoyar a mí, pero me va a quitar la Biblia, me va a quitar las cosas de que yo me congregue con mis hermanos y que yo pueda hablar de Jesucristo libremente. ¿Así? Entonces, aquí son muchas cosas buenas y me gustaría votar por él, pero tengo que defender primero las cosas del Señor, las cosas que el Señor me está indicando. Entonces los valores y principios bíblicos deben de estar arriba como creyente responsable. Para tener un buen gobierno necesitamos, hermanos, buenos principios y buenos valores, y solamente la iglesia del Señor es la sal de la tierra. Solamente la iglesia del Señor es la sal de la tierra, y si se pierden estos valores y esos principios, entonces todo lo demás va a ser más y más destruido y devastado. Debí haber orado por a quién voy a dar mi voto, ¿verdad? 1 Timoteo 2, 1 al 4. Pague sus impuestos, hermanos, también dice ahí. Es una responsabilidad cívica de nosotros como creyentes, pagar nuestros impuestos. No importa quién quede, no importa que no sea de mi partido, debo pagar mis impuestos. 1 Timoteo 2, 1 al 4 dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo que les estaba comentando sobre nuestra libertad de culto, nuestra libertad religiosa. Entonces, estemos orando por el gobernante que quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue el que Dios eligió. Si lo eligió para nuestro mal como religión, como culto, entonces allí la iglesia no estuvo haciendo la otra parte, ¿verdad?, de orar por su voto, pero si eligió y Dios eligió a este gobernante para que quede, entonces este gobernante tenemos que estarle sujetos en todo lo que sea, que no contravenga lo que Dios ha puesto, ¿verdad? Porque tenemos primero al rey sobre nosotros, al gran rey, y después a todos los demás reyes súbditos del Señor en obediencia, ¿verdad? Entonces, obedecemos primero el mandato de Dios y el mandato humano en segundo lugar. Hechos 4, 18 al 19. Entonces, aquí nos dice que el gobernante que quede con nosotros, hermanos, es el que Dios eligió. Ya les dije, puede ser no el que era mi favorito, pero sí el que Dios permitió que quedara. ¿Qué tenemos que orar por él? Todos los gobernantes requieren de sabiduría. Todo el gobernante requiere sabiduría. Gobernar una casa requiere sabiduría. Gobernar una colonia requiere más sabiduría. Gobernar un estado requiere más sabiduría. Gobernar un país requiere más sabiduría. Y hay, pues, si somos más de 120 millones de habitantes, hay 120 millones de problemas. ¿Sí? 120 millones de maneras de pensar diferentes y pues hay que atender a todos. Señor, dale sabiduría a este gobernante para que pueda hacer su trabajo debidamente con la sociedad. ¿Sí? Que no se duerma en sus laureles, que no diga ya alcancé el poder, sino que pueda ser un servidor para el bien social. Señor, te ruego por mi gobernante para que tú le des mucha sabiduría, pero no sé cuánto hace que oró por su gobernante. Si acaso oró por su gobernante. Vemos dónde están nuestros problemas como sociedad, que nosotros, hermanos, como iglesia, que tenemos el poder para hacer cambios, no desde acá con nuestra voz, sino con nuestra oración, con nuestras rodillas delante de Dios, que puede mover los corazones. Señor, quiero que ese gobernante tenga el temor tuyo. Tenga el temor tuyo. ¿Qué pasa si un gobernante no tiene el temor de Dios? Hace lo que le da la gana. Es humano y todas las tentaciones que están arriba son muy grandes también. Señor, ayuda a ese gobernante a que te pueda conocer, a que tenga temor de ti. Tú quieres también tocar su corazón, toca su corazón. Obra en su vida. Sálvalo, Señor. Si no te ha conocido, sálvalo. Si ya te conoció, Señor, que viva en tu temor y protégelo de el mal.
ore porque tenga temor de Dios. Si tiene temor de Dios, va a hacer las leyes más justas, más, más exactas. Si no tiene temor de Dios, va a haber más de crédito, más inmoralidad, más cosas que van a perjudicarnos a todos como sociedad. Si el gobernante no vive bajo temor de Dios, pues es que le estamos pidiendo. Sé honesto, gobernante, sé honesto, sé honesto. Pero si no tiene temor de Dios, ¿cómo va a ser honesto? Puedo decir que soy honesto, puedo decir yo soy el más honesto, pero mis palabras y mis hechos pueden demostrar todo lo contrario. Podemos prometer como candidatos muchas cosas y decirles, yo sí voy a quitar esto malo, pero a la mera hora se han hecho para atrás en muchas de sus promesas, se han olvidado. Señor, dale temor de ti a este gobernante. Dale temor de ti. Primera de Pedro 2, versículo 13. Recordemos que la moral del hombre no es la moral de Dios. Muchas veces la moral del hombre dice, esto está bien, y la moral de Dios dice, esto no está bien, esto no me place. Por eso tenemos que orar, ¿verdad?, por su temor a Dios. Primera de Pedro 2 dice, verso 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Someteos al gobernante en turno que Dios puso. ¿Para qué? Para testimonio. ¿Sabe que Pedro estaba escribiendo esta carta a los hermanos judíos que estaban dispersos en el Imperio Romano y que Nerón, el rey, estaba persiguiéndolos en esos momentos? Nerón los perseguía, los estaba mandando al Coliseo para ser comido por los leones. Y Pedro le está diciendo a los hermanos, ustedes sométanse a su gobernante, denle testimonio. Como ciudadano tenemos una responsabilidad para cuidar nuestro país y esta responsabilidad la debemos acatar día con día, no importa si está Nerón en turno o no está Nerón en turno. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Mi testimonio delante de Él es para que ellos puedan conocer que Cristo vive, que Cristo es el que les puede transformar, que Cristo es diferente a ellos. Entonces, hermanos, somos instrumentos de Dios para dar testimonio del Señor, ¿verdad? Dios elige y nosotros solamente somos instrumentos de Dios sobre todo esto. Vamos a Apocalipsis 19. Ningún gobierno es perfecto, ningún gobierno va a ser perfecto, ningún gobierno va a hacer cosas diferentes de las que ya se han visto en el mundo. Ningún gobierno, por más que aparente, pudiera ser un gobierno que haga las cosas como quisiera toda la gente que se hiciera.
porque son seres humanos y la mayoría de ellos no han conocido a Cristo. Y algunos que han conocido a Cristo y han estado en puestos de gobierno han dejado de tener temor de Dios ahí arriba. El único gobernante perfecto será el Señor Jesucristo, y ese es el que tenemos que tener puesta nuestra mirada. Dice Apocalipsis 19:11, dice así: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con juicio juzga y pelea. Aquí tenemos al gobernante más, el único gobernante que va a hacer las cosas perfectas, que va a juzgar al mundo, a todo el planeta por 1000 años, y lo va a hacer con verdadera justicia, con verdadera justicia. Y es el Señor Jesucristo. No hay otro. Es el Señor Jesucristo. Verso 16. Su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es y ahora debe ser nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Si queremos un gobernante plenamente justo, hermanos, hagamos que el Señor Jesucristo ya esté reinando desde ahora en nuestros corazones, en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, que Él sea nuestro Rey. ¿Queremos justicia? Señor, haz la justicia sobre mí y ayúdame a vivir esa justicia para testimonio de los que no te conocen. Él es el verdadero gobernante y Él es el único perfecto. Así que, hermanos, no se desmoralicen si su gobernante que prometió justicia, prometió hacer las cosas bastante bien, no cumple. No se desmoralice por ello, porque así somos los humanos. Desmoralícese el día que el Señor Jesucristo deje de ser fiel. Desmoralícese el día que el Señor Jesucristo deje de hacer justicia. Así que, pues solamente nos queda a nosotros, hermanos, esperar. ¿Quién seguirá en nuestro gobierno otros 6 años? ¿A dónde va a parar, verdad, nuestro país con todo esto? Orar por nuestro gobernante. Por nuestro gobernante. Vamos a hacer una oración por el candidata que va a quedar, verdad, en la presidencia, en la gobernatura, en las presidencias locales, en las diputaciones. Hay mucho cargo, y les digo, no todos tienen temor de Dios. Si usted quiere pedir por el nombre de esa persona, está bien, hágalo, pero ahí en su corazón. Yo voy a orar y voy a pedir, ¿verdad?, para que Dios guíe, dirija a ese gobernante en turno. Oremos. Padre, sabemos que tú eres, por lo que hemos visto, quien elige a los gobernantes en la tierra. Y aunque ellos ni siquiera te conocen, son servidores tuyos. Y tú vas a demandar de su mano, de su vida, todo lo que hicieron cuando estuvieron en el gobierno, sea bueno o sea malo. Tú vas a demandar cada una de esas cosas que ellos hayan hecho. Sabemos, Señor, que México, nuestro país, está eligiendo
este día, gobernantes, sobre esto, lo que tú has elegido, Señor, en tu soberanía no se va a mover. Tú sabes quién es, tú sabes quién va a estar a cargo del país 6 años, a cargo de la gobernatura 6 años. Pedimos, Señor, para que entre con temor tuyo. Pedimos para que entre buscándote a ti, Señor. Es difícil vivir una vida moral cuando hay tanta presión antimoral. Es difícil vivir una vida justa cuando hay mucha injusticia desde arriba. Mucha presión para hacer las cosas correctas cuando, Señor, no se tiene ese temor de ti. Pedimos para que nuestros próximos gobernantes puedan tener temor de ti, Padre. Dale sabiduría para guiar al país, para guiarlo, Señor, correctamente, para ver las causas sociales más apremiantes que puedan, Señor, dirigirse hacia esas necesidades más apremiantes. Padre, ayúdanos a mantener una vida de oración constante por nuestros gobernantes, constante por ellos, porque solos, Señor, solos con sus otros ayudantes ahí en el gobierno, no pueden, Señor, hacer las cosas como debieran hacerse. Te pedimos, Señor, que como hijos tuyos aprendamos a ser ejemplares, Señor, a tener respeto, a tener honra y a tener, Señor, nuestro tributo también listo, disponible para las causas, Señor, que requiere el gobierno. Si lo usan bien o lo usan mal, ya esa no es nuestra responsabilidad, sino que ellos van a dar cuenta a ti por lo que ellos realicen, Señor. Pero ayúdanos a cumplir nuestra obligación y que tú has impuesto, Señor, para nosotros aquí en tu palabra. Gracias, Padre. Pedimos tu dirección en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Grandes cosas por venir, grandes cosas